Mi nombre es Aurora. Esta historia le sucedió a mi abuela cuando era joven, y siempre nos la contaba a mí y a mi hermana, antes de que lamentablemente falleciera. Es demasiado perturbadora y siempre nos dejaba con pesadillas, y sobra decir que es 100% real. Ella creció en un pueblo muy pequeño en México. Su familia era muy católica y por ende ella también lo era, aunque no tanto como mi bisabuela, la cual era fanática religiosa. Mi abuela cuenta que cuando estaba en el bachillerato, ella estaba en el turno de la tarde, así que salía como a las 8 de la escuela en ese entonces. Caminaba todos los días hasta la casa, acompañada de otras 2 compañeras de ella, quienes también vivían en su cuadra. Siempre pasaban por la iglesia del pueblo. Quedaba justo a mitad de camino entre la escuela y su barrio. Cabe mencionar que mi abuela asistía con sus padres y hermanos todos los domingos a esa iglesia, pero decía que allí habían muchas monjas que le inquietaban. Ella contaba que le daban muy mala espina, pues siempre tenían su cara como si estuvieran enojadas. Incluso cuando mi abuela usaba blusa de botones de manga corta, ellas la miraban de una forma muy despectiva, como si le estuvieran juzgando. Una noche saliendo de clases, mi abuela y sus amigas asistieron a la feria del pueblo que se ponía cada año. Les quedaba muy cerca de la escuela, pero cuando se dieron cuenta ya iban a dar las 12 de la noche, lo cual las preocupó mucho, pues sabían que se meterían en problemas con sus padres, quienes eran algo estrictos. Así que se dieron prisa para regresar a sus casas caminando como siempre, pues en ese entonces no había peligro en las calles. Cuenta que venían a mitad de camino. Iban justamente pasando por aquella iglesia, pero algo llamó su atención, pues las luces de la parte de arriba de la iglesia estaban encendidas. Y no solo eso se les hizo extraño debido a la hora, sino que también alcanzaban a escuchar gritos de dolor, proviniendo de ahí mismo. Ellas se detuvieron a escuchar aquello, y decidieron ir a asomarse por una de las grandes ventanas de la iglesia, para ver qué estaba ocurriendo. Claro que con mucho cuidado y siendo muy silenciosas para que quien estuviera adentro no se diera cuenta de su presencia. Al asomarse por una ventana, vieron que había varias monjas formadas, pero no sabían qué estaban haciendo, pues los gritos se seguían escuchando cada vez más fuerte. Decidieron con mucho cuidado caminar hasta la ventana, que estaba en la parte de atrás de la iglesia, para poder ver mejor lo que estaba ocurriendo, pero de saber que verían aquello, mi abuela cuenta que preferirían nunca haberse asomado. Las monjas subían las escaleras una por una. Se quitaban todo su atuendo hasta quedar completamente desnudas. La Madre Superiora las golpeaba con látigos. Pero eso no era todo, sino que también presenciaron cómo le quitaban la vida a una de ellas, pues según la Madre Superiora, había desobedecido el reglamento, y la misma víctima se ponía de rodillas para que le pusieran una soga en el cuello, llorando y suplicando perdón. Después de eso, la arrojaron al vacío, quedando colgada de aquella soga. La vieron patalear y sufrir, hasta que perdió la vida. Aquello las dejó completamente atónitas. Cuenta mi abuela que le tuvo que tapar la boca a una de sus amigas, pues estaba llorando incontrolablemente, y casi provoca que le descubrieran. Por si fuera poco, eso no fue todo, pues mi abuela decidió seguir observando, como si no hubiera visto suficiente ya. Dice que cuando descolgaron el cuerpo sin vida, todas empezaron a arrodillarse de la nada, y una presencia salía del altar. Dice que solo alcanzó a ver una sombra muy grande, pero no parecía tener forma de una persona, sino como de algún animal que caminaba en 2 patas. Todas lo alababan y empezaban a rezar en un idioma que no entendía. Mi abuela sintió tanto miedo que ni siquiera su curiosidad la pudo hacer quedarse para ver de qué se trataba. Corrió lo más rápido que pudo para alcanzar a sus 2 amigas,
quienes ya se habían adelantado, ya que no soportaron aquello que vieron. Al llegar a su casa recibieron el regaño de su vida, y con algunos golpes. Pero mi abuela cuenta que ni siquiera lo sintió, pues estaba más traumada y desconcertada por lo que había visto en aquella iglesia, en esa ceremonia de medianoche. Ella nos contaba que le rogaba a su madre todos los domingos para no asistir a misa, y a veces hacía la enferma para no hacerlo, pues su madre era muy estricta con eso, y siempre la obligaba a ir. Decía que las pocas veces que llegó a ir después de eso, veía a las monjas con más temor que nunca, y se sentía observada por ellas más de lo normal. Estaba cada vez más paranoica. Por supuesto que nunca más volvieron a pasar por esa iglesia, a esas horas en la noche. Espero les haya gustado esta tétrica historia de mi abuela. Se las comparto en su honor. Algunas veces, las situaciones más macabras y perturbantes ocurren en los lugares menos esperados. Me llamo Norma y esta historia le pertenece a mi madre. Cuando ella era joven y estudiaba la preparatoria, sus padres la metieron a un internado religioso que era dirigido por monjas, debido a que mis abuelos eran dueños de varias empresas y tenían que viajar mucho constantemente. No querían que mi madre faltara a clases y perdiera parte del ciclo escolar gracias a eso. Ella nunca quiso entrar ahí, pero no tenía otra opción. Dice que las monjas eran muy estrictas y que había una iglesia muy antigua dentro del internado, donde todos los domingos las alumnas tenían que asistir a misa obligatoriamente. Mi madre me contó que desde que entró a ese lugar, sus compañeras de habitación le contaron que en esa iglesia sucedían cosas extrañas por las noches. Su dormitorio quedaba tan solo a algunos metros de esa iglesia, así que ellas podían ver y escuchar cosas que pasaban allá adentro, a partir de las 11 de la noche, cuando ya todo estaba apagado y todas se encontraban durmiendo. Mi madre al principio no creyó nada de lo que le dijeron. Pensaba que querían asustarla por ser la nueva, pero luego vivió en carne propia lo que le habían contado. Todo empezó esa misma noche que llegó. Dice que ella ya estaba por quedarse dormida, cuando de pronto escuchó algunos golpes viniendo desde afuera, como si golpearan la puerta de madera de la iglesia, así que se despertó de inmediato. Ahí en la ventana ya estaban asomándose una de sus compañeras de habitación, quien le hacía señas a mi madre de que guardara silencio y que fuera a asomarse también. Al hacerlo, vio cómo la puerta de la entrada de la iglesia se estaba golpeando sola con una fuerza impresionante, lo cual era muy extraño porque no había viento y se veían todas las luces apagadas. Tampoco se veía que nadie estuviera adentro ahí. No sabían qué era lo que azotaba con fuerza aquella puerta. Pero la cosa no paró ahí, sino que también se escuchaba como si alguien estuviera moviendo las bancas de la iglesia. Se escuchaba con tanta potencia por el eco que aquello hacía. Ella no sabía qué estaba pasando. Le preguntó a su compañera, pero tampoco tenía explicación para eso. Solamente le respondió: "Te lo dijimos. Esto sucede casi todas las noches". La siguiente noche volvió a despertarle un fuerte ruido, pero esta vez era más tarde. Eran como las 3 de la mañana. Esta vez ella fue la única que se despertó y corrió a la ventana de nuevo para asomarse. Pero esta vez vio a lo que parecía ser una monja, parada fuera de la puerta de la iglesia, viendo directamente hacia su ventana. Mi madre se agachó de inmediato. No sabía si aquella monja la había visto, pero tenía mucho miedo, pues se veía muy tétrica parada ahí, observando la ventana del cuarto de mi madre como si supiera que alguien se asomaría por ahí. Fue algo muy extraño. Así pasaron varios días. Cada vez mi madre se acostumbró más y más a aquellos sucesos que pasaban en esa iglesia por las noches.
Ya no se levantaba a asomarse y prefería seguir durmiendo. Pero una noche todo cambió. Ella y sus compañeras se despertaron de golpe cuando escucharon un grito muy fuerte viniendo de la iglesia. Fue tan fuerte que esta vez sí las despertó a todas. Eran 6 en el dormitorio, y todas corrieron a la ventana para ver qué pasaba, cuando de pronto se dieron cuenta que faltaba una compañera. Solo estaban 5 en la habitación. Allá adentro tenían su propio baño, pero tampoco estaba allí. No tenía sentido que saliera del dormitorio, pues como ya mencioné, ahí tenían baño. Y aparte estaba estrictamente prohibido salir de los dormitorios a partir de las 9 de la noche. La mejor amiga de la chica que faltaba decidió salir a buscarla, y mi mamá y otra compañera decidieron ir con ella para ayudarla a buscarla. Dice mi madre que tenían mucho miedo de que las cacharan, por eso iban todas en silencio. Llegaron hasta la iglesia, donde la puerta estaba completamente abierta. Mi madre no quería entrar, pues le daba mucho miedo, pero tampoco quería quedarse afuera y arriesgarse a que alguna monja la viera. Así que entró con las otras 2 chicas. Lo primero que notó mi madre fue que el crucifijo que estaba en medio, atrás en el altar, estaba volteado de cabeza. Y una de sus compañeras tiró un grito muy fuerte cuando vio algo que la asustó. Todas voltearon a ver si alguna monja venía, pero parecía que no la habían escuchado. Cuando le preguntaron que por qué había gritado, y ella les dijo que uno de los santos que estaba en la pared le había sonreído. Dice mi madre que era muy difícil no creerle, pues en su cara se le veía el terror. Después de eso salió corriendo de ahí, quedándose dentro de la iglesia únicamente mi madre y la mejor amiga de la chica desaparecida. La iglesia tenía una pequeña capilla pegada, así que decidieron ir a revisar ahí, ya que se habían escuchado muchos ruidos proviniendo de ese lugar. Pero antes de entrar, les sorprendió que su compañera de habitación salió de ahí como si nada, y atrás de ella venían 3 monjas. Las regañaron por estar fuera de su habitación a esas horas y por supuesto las castigaron. Al regresar a la habitación, le preguntaron a la chica que qué hacía ahí con las monjas, que estaban muy preocupadas por ella. Pero ella les respondió que no se acordaba de nada, que no sabía ni siquiera cómo había llegado ahí. A pesar de que se veía muy desorientada, mi madre no sabía si creerle eso, que no recordaba nada, pues es que todo era muy extraño. Dice mi madre que los días pasaron y la joven que desapareció esa noche cada vez estaba más rara. Ya casi no hablaba con nadie y casi siempre estaba muy asustada, hasta que un día sus padres la sacaron de ahí, sin avisar, sin siquiera despedirse de sus compañeras. Después de algunas semanas, la mejor amiga de aquella chica la vio un fin de semana, y ahí le contó todo. Dijo que tenía muy vagos recuerdos de lo ocurrido, pero que lo poco que recordaba era que una de las monjas la había llamado muy silenciosamente aquella noche, sacándola de la habitación sin que nadie más nos despertáramos. Cuenta que le dieron de beber algo en aquella iglesia y empezó a ver muy borroso. Lo que recuerda es que en aquella capilla tenían en el piso signos como de estrellas hechas con tierra y símbolos que desconocía, y varias monjas leían un libro en otro idioma. Ella recuerda que le pincharon el dedo con un alfiler y lanzaron la poca sangre que le salió, aquel signo dibujado en el piso. Pero después de eso, ya no podía recordar nada. Por eso había estado muy rara los últimos días que estuvo en el internado, pues poco a poco se iba acordando de todo aquello, que la tenía desconcertada y con mucho miedo. Por eso les pidió a sus padres que la sacaran, pero nunca les contó el motivo real. Ella les inventó que porque una chica las maltrataban, pero no dio más detalles.
A mi madre le dio mucho miedo cuando escuchó todo aquello, y pensó que las próximas podrían ser ellas. Así que habló con mis abuelos para que también la sacaran de allí, aunque dice que fue muy difícil que accedieran. Al final terminó convenciéndolos. En conclusión, no sabe a ciencia cierta lo que ocurría en aquella iglesia. Era obvio que las monjas practicaban rituales allá adentro. Invocaban demonios y cosas así. Por eso los crucifijos volteados. Y santos sonriendo macabramente. De ahí venían los ruidos todas las noches. De toda aquella actividad siniestra que ocurría allí. Hasta la fecha se sigue acordando. Y le tiemblan las piernas cada vez que cuenta esta historia. Y no les perdono a mis abuelos haberle internado en ese lugar. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente historia. Me llamo Rodrigo y quiero contarte este relato que mi abuelo nos contó hace tiempo. Cuando mi abuelo era joven, se fue a vivir a otro país con su padre, pues buscaban mejores oportunidades de trabajo, ya que tenía muchos hijos que mantener, y mi abuelo era el mayor. Así que decidió ir con él mientras mi abuela se quedó en México con el resto de sus hijos. Cuenta mi abuelo que su padre encontró trabajo como albañil de obras de carretera, pero tenía que estar todo el tiempo fuera de la ciudad donde habían llegado a vivir. Así que mi abuelo consiguió un trabajo como conserje, en una iglesia católica en la ciudad, donde el sacerdote le permitía quedarse a dormir en uno de los cuartos del convento de monjes que estaba atrás de la iglesia. Así mi abuelo ya no tenía que depender de su padre, y estar siempre de viaje con él. Ahora él tenía su propio empleo y lugar para vivir. Mi abuelo en ese entonces era muy joven, tenía apenas 17 años. Pero desde pequeño él trabajaba para ayudarles a sus padres, así que ese empleo era pan comido para él. Pero no todo era color de rosa, pues mi abuelo nos contó que los monjes de ese lugar eran muy extraños. No les gustaba hablar con nadie que no fuera de su religión, o incluso con nadie que no fuera monje, además del sacerdote. Eran muy fanáticos religiosos. Y no eran personas amables. Mi abuelo limpiaba la iglesia todas las mañanas antes de que empezara la primera misa, y lo hacía de nuevo por las noches cuando la última misa terminaba. Dice que había una señora que vivía en la calle, y todos decían que estaba loca. No había día que no asistiera a la iglesia aunque no fuera misa. Siempre se quedaba sentado un rato en una banca, y en ocasiones el sacerdote le ofrecía comida. Mi abuelo creyó que era por caridad porque el sacerdote era la única persona buena. Pero faltaría muy poco para darse cuenta que estaba equivocado. Una noche él estaba durmiendo en su cuarto junto al convento, cuando de pronto unos gritos lo despertaron. Él se levantó y se asomó por la ventana, y se dio cuenta que los gritos venían de la iglesia. Así que fue a averiguar de qué se trataba. Cuando estaba por entrar a la iglesia, escuchó la voz del sacerdote diciendo varias oraciones, y también seguía escuchando gritos de una mujer, como si le estuvieran torturando. Así que decidió no entrar y no hacer ruido para que no se dieran cuenta de que él estaba ahí. Él conocía perfectamente toda la iglesia, pues la limpiaba todos los días, cada rincón. Así que recordó que había una entrada en la parte de atrás que daba hacia el sótano de aquella iglesia. Él, por supuesto, tenía las llaves del lugar, así que entró por ahí sin ningún problema, pues quería averiguar qué le estaban haciendo a esa mujer y el por qué. Ya estando dentro, se dio cuenta que los gritos provenían del altar, desde donde se daban las misas. Así que él se asomó donde estaba la puerta de una capilla, para poder ver lo que estaba sucediendo. Y ahí vio a aquella mujer, la vagabunda que decían que estaba loca, amarrada de manos y pies en un catre. Había 4 monjes y el sacerdote.
La estaban golpeando y rezando mientras lo hacían, practicándole un exorcismo. La mujer suplicaba que la soltaran, que ella no tenía el demonio adentro, y preguntaba que por qué le hacían eso, pero no obtenía respuesta de nadie. Mi abuelo estaba pasmado viendo todo aquello. Al preguntarle que por qué no habló a la policía inmediatamente, él me dijo que el teléfono más cercano estaba en la oficina del sacerdote, que siempre estaba con llave y en ese entonces no existían los celulares. También me comentó que aunque hubiera llamado, no lo hubieran creído, pues él era un ilegal más en ese país, y lo arrestarían al darse cuenta que estaba trabajando sin papeles. Así que, como ven, no había mucho que mi abuelo pudiera hacer al respecto. Aquello apenas iba comenzando, pues cuenta que a medida que pasaban los minutos, todo iba empeorando. Escuchó que lo que querían era que el demonio se manifestara a través de aquella mujer, para así el sacerdote poder hablar con él y vencerlo. Era algo realmente enfermo, pero de pronto a la mujer le empezó a cambiar la voz. Se escuchaba como de un hombre, una voz muy grave y aterradora. Las pocas velas que tenían encendidas se apagaron, y fue allí cuando las cosas se le salieron de control, pues la mujer empezó a tener tanta fuerza que rompió las cuerdas con las que estaba amarrada, y al padre no le quedó más que ordenar que le quitaran la vida, pues un monje ya estaba preparado con un cuchillo por si las cosas salían mal. Así que lo hizo. Mi abuelo vio cómo aquel monje se lo encajaba en el pecho, y a la mujer se le iba la vida, poco a poco. Mi abuelo salió corriendo por donde había entrado. Se encerró en su cuarto mientras digería todo lo que acababa de ver. No sabía qué hacer ni podía pensar con claridad, pues aún tenía la adrenalina de lo que vio. Así estuvo hasta el amanecer, cuando uno de los monjes le tocó la puerta, preguntándole que por qué no había ido a hacer el aseo antes de la primera misa. Él disimuló muy bien y dijo que se sentía muy enfermo y que no podía levantarse de la cama. Aquel monje afortunadamente le creyó y le dijo que le avisaría al sacerdote, y después se marchó. Mi abuelo no lo pensó dos veces y tomó las pocas cosas que tenía y se marchó de ahí, cuidando que nadie lo viera. Él regresó a México y le tomó algunos años reponerse por completo de aquella horrorosa experiencia, que por supuesto quedó impune, pues al tratarse de alguien sin hogar ni familia, nadie notó ni siquiera su ausencia, y por supuesto nadie se dio cuenta del crimen. Esta fue la historia vivida por mi abuelo, pero me pongo a pensar que cuántos casos no habrá de este tipo, que por supuesto no conocemos, y también quedan en la impunidad. Hace algunos años, cuando mi hermana era pequeña, sucedió algo muy extraño en una iglesia. Un tío nuestro había fallecido. Recuerdo que fuimos a su entierro y después de ahí nos pasamos a una misa que le hicieron en una iglesia que estaba en el mismo panteón, pues era demasiado grande. Mi hermana tenía en ese entonces algunos 5 años. Yo tenía 16 y recuerdo que mi madre me la encargó para que la cuidara y vigilara, pues ella era muy inquieta y de repente se iba corriendo sin avisar, y mi madre estaba acompañando a mi papá, pues era su hermano el que había fallecido. Eran eso de las 8 de la noche. La misa iba terminando y todos salieron de aquella iglesia para encontrarse en el estacionamiento dando el pésame a la familia por última vez. Mis padres también salieron de inmediato. Recuerdo que en un abrir y cerrar de ojos la iglesia ya estaba vacía. Yo me estaba despidiendo de unos primos y cuando volteé a ver a mi hermana, noté que ella estaba caminando hacia enfrente, a un costado donde había un pequeño altar, y ahí se encontraba la foto de mi tío. La habían colocado ahí para dar la misa.
Noté que mi hermana estaba hablando con alguien. Yo me acerqué más para verla, pues una columna me impedía verla, pero podía escucharla. Al asomarme vi que no había nadie más ahí. Estaba ella en un escalón del altar, viendo hacia donde estaba la foto de mi tío, hablándole. Yo pensé que simplemente estaba platicando con su foto, así que le grité para que ella se viniera, pues teníamos que salir a despedirnos de todos también. Pero ella no me volteaba a ver. Estaba demasiado entretenida platicando en voz baja, cosas que yo no podía escuchar. Me acerqué para tomarla del brazo, pero en cuanto lo hice, sentí que algo me pasaba por un lado. Sentí ese aire que se siente cuando alguien pasa rápido a un lado de ti. Hasta mi cabello se movió. El aire se sentía frío. Fue una experiencia demasiado extraña. Sentí mucho escalofrío que hasta se me salió una grosería. Mi hermana se me quedó viendo y después volteó a un lado mío, hablándole al viento. Ella le decía: perdónalo, él no es malo, refiriéndose a mí. Yo le pregunté que a quién le estaba diciendo eso. Ella me contestó que el ángel de su guarda estaba al lado mío y que estaban platicando. Yo la tomé del brazo y la empecé a llevar hacia afuera. Ella no quería ir conmigo. Decía que estaba platicando con su ángel, que me iba a castigar. Yo solo la ignoraba y seguía sacándola de esa iglesia. Y al llegar a la puerta de la entrada me topé a mi madre allí, quien apenas iba a ir por nosotros. Yo le entregué a mi hermana y ella se la llevó. Pero antes de que yo saliera de la iglesia, algo me hizo voltear de nuevo hacia ese altar. Y ahí pude ver claramente una sombra pasar por detrás de la foto de mi tío. Se me puso la piel de gallina al ver eso, y salí corriendo hacia donde estaba la gente. Un primo me vio muy asustado y me preguntó que si estaba bien. Yo no pude evitar contarle todo lo que acababa de pasar con mi hermana, y me dijo que no se me hiciera extraño, pues estábamos en un cementerio, y además, atrás de ese altar donde estaba ella platicando, estaba el cuarto donde estaban las cenizas de muchas personas. No puedo decirles exactamente con quién platicó ella, o qué fue lo que sentí pasar a mi lado, pero fue algo que me invadió el cuerpo del miedo, que incluso tardé varios días en poder dormir solo, y no me da vergüenza decirlo. Siempre me iba al cuarto de mi hermano mayor, pues seguía sintiendo esa sensación de que alguien pasaba a mi lado. Mi hermana hoy en día dice que no se acuerda de nada de esa experiencia, que es como si se lo hubiera borrado de la mente. Así que ella tampoco me sabe decir con quién platicó ese día, o qué era ese ángel que se le apareció, o si era algo más.